Entre los años 1918 y 1939, justamente entre las dos guerras mundiales, se desarrolló un periodo histórico que será conocido como el periodo de entreguerras. Durante este periodo, una Europa que había sido devastada por la Primera Guerra Mundial tuvo que enfrentar muchísimas dificultades que a la larga terminarán llevando al continente nuevamente al camino de un conflicto armado mundial. Y es que, después de la Gran Guerra, muchos europeos anhelaban la paz, pero no fueron capaces de mantenerla. Los problemas económicos y sociales que había provocado la guerra se expandieron rápidamente por el continente. Las deudas amenazaban la estabilidad financiera de muchos estados europeos. La inflación empobrecía a la población cada vez más, y el desempleo comenzaba a ser una preocupación en los hogares europeos. No será sino hasta mediados de la década de 1920 que la economía europea comenzará a recuperarse. Sin embargo, cuando la situación parecía mejorar, estalló la Gran Depresión de 1929, una terrible crisis económica que llevó a la miseria a millones de personas en Europa y el mundo. En medio de esta situación, algunos dirigentes políticos se aprovecharon del gran malestar que había en la población para hacerse con el poder en sus países, creando así gobiernos autoritarios que tendrán un papel muy importante para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el video de hoy veremos cómo fue el periodo de entreguerras en países europeos como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y la Unión Soviética. En el último año de la Gran Guerra, Alemania tuvo que enfrentar una importante crisis social como consecuencia del estallido de una gran revolución. Esta revolución llevó a la renuncia del emperador Guillermo II. Así, Alemania pasó a ser un estado republicano y se formó un nuevo gobierno bajo el liderazgo del Partido Socialdemócrata. El nuevo gobierno alemán no tuvo más opción que aceptar el Tratado de Versalles, un acuerdo de paz en el que se declaraba a los alemanes culpables de haber iniciado la Primera Guerra Mundial y se les exigía pagar reparaciones por todo el daño que los países del Triple Entente habían sufrido a causa de la guerra. Aparte, se les obligaba a reducir su ejército, a disminuir su marina y a sufrir varias pérdidas territoriales. El gobierno y el pueblo alemán se sintieron humillados por las condiciones de este tratado. Ellos lo consideraban una paz impuesta. Sin embargo, no tuvieron más opción que aceptarlo, pues rechazar el tratado significaba la reanudación de la guerra. En medio de esta complicada situación, los socialdemócratas alemanes dirigieron al país hacia la democracia, iniciando así una nueva etapa en la historia de Alemania que será conocida como la República de Weimar. Pero, desde sus inicios, esta república estuvo plagada de problemas, pues nunca contó con líderes políticos sobresalientes y además tuvo que enfrentar grandes dificultades económicas como una creciente inflación que provocó que los ahorros de la población desaparecieran. Aparte, esta época estuvo marcada por el gran malestar que sentían los alemanes debido a su derrota en la Primera Guerra Mundial, ya que muchos de ellos se sintieron humillados por las condiciones que les impusieron en el Tratado de Versalles. Por si fuera poco, la nación alemana también fue duramente golpeada por la Gran Depresión de 1929, una severa crisis económica que dejó a millones de personas desempleadas no solo en Alemania, sino también en el resto de países de Europa y en los Estados Unidos. Todos estos hechos prepararon el terreno para que en Alemania aumentara el descontento social y para que surgieran partidos políticos extremistas. Este partido tenía una ideología marcada por el antisemitismo y la superioridad racial, pero a través de un fuerte discurso nacionalista convencieron a gran parte de la población de que ellos construirían una nueva Alemania. De esta manera, los nacionalsocialistas obtuvieron una gran victoria en las elecciones parlamentarias. Para el año 1933, su líder se había convertido en el canciller del país y el partido
ya tenía el control total del Estado alemán. El gobierno nacional socialista rápidamente puso en práctica políticas radicales. Por ejemplo, creó campos de concentración para las personas que se oponían al nuevo régimen. Prohibió todos los partidos políticos. Organizó actividades violentas en contra de los judíos. Eliminó la autonomía de los estados federales y disolvió los sindicatos, integrándolos en un gigantesco frente laboral dominado por el Estado. Además, hizo que las SS tomaran el control de la policía para convertirla en el principal instrumento de terror y represión del Estado. Aunque el gobierno nacional socialista no intentó nacionalizar todas las industrias de Alemania, sí procuró controlarlas. Ellos dejaron atrás los problemas económicos del país, centrándose sobre todo en el desarrollo de la industria armamentística. Gracias a esto, progresivamente, la nación alemana se fue rearmando, ignorando la mayoría de las cláusulas del Tratado de Versalles. Así, el régimen totalitario alemán fue creando el camino para el estallido de un nuevo conflicto armado, incluso más devastador que la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, en el Reino Unido, después de la Primera Guerra Mundial, se vivieron grandes dificultades económicas. Por ejemplo, allí hubo una severa crisis industrial que llevó al aumento del desempleo, tanto así que para el año 1921 existían más de 2 millones de desempleados en el país. Unos años después, un gobierno conservador, bajo la dirección del primer ministro Stanley Baldwin, consiguió resolver algunos de los problemas económicos del país. Sin embargo, no lograron solucionar el problema del desempleo. Además, este pequeño crecimiento económico no pudo compensar las inversiones extranjeras que se perdieron durante los años de la guerra. Poco tiempo después, estalló la Gran Depresión de 1929, la cual agravó los problemas económicos del país. Ante esta situación, en el Reino Unido se formó un gobierno de coalición nacional conformado tanto por políticos liberales como por políticos conservadores. El gobierno nacional utilizó políticas tradicionales como los presupuestos equilibrados y los aranceles proteccionistas para sobrellevar las peores etapas de la crisis. Gracias a esto, poco a poco, el desempleo disminuyó y el país recuperó cierta estabilidad. Por otra parte, Italia, después de la Primera Guerra Mundial, al igual que otros países de la región, tuvo que enfrentar una terrible crisis económica en la que la inflación y el desempleo amenazaron la calidad de vida de la población. Además, en el país, muchas personas habían quedado inconformes con los resultados de la guerra, pues, aunque gracias a ella Italia había obtenido nuevos territorios, no obtuvo todos los territorios que deseaba. Por eso, numerosos italianos se sintieron estafados por los otros vencedores de la guerra, a quienes acusaron de darles recompensas injustas. Mientras todo esto sucedía, los grupos socialistas italianos crecían rápidamente, y el país comenzaba a llenarse de muchos enfrentamientos políticos y sociales. Fue en ese momento que surgió el fascismo, un movimiento político que se aprovechará de la difícil situación que atravesaba el país para lentamente ir ganándose el apoyo de la población italiana. El fundador del movimiento fascista fue un líder político italiano llamado Benito Mussolini. Él inició su carrera política como un dirigente socialista, pero abandonó sus antiguas ideas cuando se dio cuenta que para llegar al poder debía aprovechar el profundo malestar social que existía en el país en aquella época. Así fue como Mussolini fundó una nueva agrupación política llamada el Fascio di Combattimento, una agrupación que se convertirá en el núcleo del fascismo. Este nuevo movimiento tendrá una postura anticomunista, un fuerte discurso nacionalista y promoverá las actividades en contra de las huelgas, todo esto combinado con el uso de la fuerza bruta. Así, los grupos fascistas, por medio de la violencia, disolvieron las huelgas y las protestas. Además, realizaron numerosas persecuciones políticas. De esta manera, poco a poco,
fueron convenciendo a muchos italianos de que sus métodos violentos eran la única forma que existía para recuperar el orden en el país. Progresivamente, muchas personas se fueron integrando en los grupos fascistas, así que este movimiento se fue haciendo cada vez más poderoso. Finalmente, en el año 1922, los fascistas decidieron hacerse con el poder. Mussolini amenazó al gobierno con marchar sobre Roma si estos no le entregaban el poder. Ante estas amenazas, el gobierno del rey Víctor Manuel III no tuvo más opción que ceder y nombrar a Mussolini como primer ministro de Italia. Desde su nueva posición, Mussolini preparó a los fascistas para que obtuvieran una contundente victoria en las elecciones parlamentarias del año 1924, una victoria que consolidó el gobierno de los fascistas sobre Italia. Luego de esto, el gobierno fascista italiano llevó a la práctica medidas autoritarias. Crearon una serie de leyes para controlar a los medios de comunicación. Al primer ministro le otorgaron el poder de legislar por decreto. Disolvieron a los partidos políticos que se les oponían y elaboraron un programa educativo que buscaba moldear las ideas de la población y promover la militarización de los jóvenes. Por otro lado, Francia, después de la derrota de Alemania en la Gran Guerra, se convirtió en la potencia más fuerte del continente europeo. En esta época, el país estaba dirigido por un gobierno conservador liderado por Raymond Poincaré, quien utilizó el dinero de las indemnizaciones alemanas para reconstruir las áreas devastadas del norte y del este de Francia. Pero, cuando el gobierno conservador se vio obligado a aumentar los impuestos, perdió popularidad y fue sustituido por un nuevo gobierno dirigido por el así llamado Cartel de la Izquierda. Este era un gobierno de coalición formado por dos partidos de izquierda franceses, los radicales y los socialistas. Sin embargo, a pesar de que estos partidos cooperaron para ganar las elecciones, una vez en el gobierno no lograron llegar a un acuerdo acerca del rumbo que tenía que tomar el país. Así que no fueron capaces de resolver los problemas financieros de Francia. Por todo esto, en el año 1926, Raymond Poincaré regresó al poder, liderando un nuevo gobierno que conseguirá estabilizar los problemas económicos del país durante un periodo de relativa prosperidad. Pero, en el año 1929, estalló la Gran Depresión. Así que, los problemas económicos en Francia regresaron y con ellos inició una nueva crisis política. Nuevamente, un gobierno de coalición de izquierda se hizo con el poder, bajo el liderazgo del líder socialista Léon Blum. No obstante, las políticas del nuevo gobierno no consiguieron solucionar los problemas económicos, por lo que muchos franceses terminaron perdiendo la confianza en su sistema político. En medio de esta situación, Francia no estaba preparada para involucrarse en una nueva guerra mundial. Por eso, cuando los alemanes atacaron al país, arrasaron rápidamente con las fuerzas francesas. Por su parte, en España, el periodo de entreguerras también fue una época de grandes confrontaciones políticas. Allí, a principios de la década de 1920, el general Miguel Primo de Rivera se hizo con el poder a través de un golpe de Estado, creando así un gobierno dictatorial que convivirá con la monarquía. Este gobierno dirigió al país de forma autoritaria. Además, aplicó una política intervencionista y proteccionista con la que se realizó una importante inversión en obras públicas e infraestructuras. Pero, con la llegada de la crisis económica de 1929, la dictadura se terminó derrumbando. Luego de su caída, la monarquía española quedó desprestigiada, así que los republicanos se ganaron el apoyo de la población y declararon la fundación de la Segunda República Española. Sin embargo, la nueva república, durante varios años, tendrá que enfrentar problemas económicos y una gran inestabilidad política y social. Así, en el año 1936, el militar español Francisco Franco realizó
un golpe de Estado que dará inicio a una terrible guerra civil en la que las tropas franquistas se enfrentarán con las fuerzas republicanas, un conflicto en el que alrededor de 1 millón de españoles perdieron la vida. Las fuerzas franquistas salieron victoriosas de esta guerra. De esta manera, en el año 1939, Francisco Franco instauró una dictadura militar que se extenderá en el país por más de 30 años. Dicha dictadura aplicará algunos elementos del fascismo, como por ejemplo el unipartidismo, una política económica centralizada, una fuerte represión y la utilización de símbolos para evocar los sentimientos nacionalistas. Y por último, en Rusia, después de la Gran Guerra, el nuevo gobierno bolchevique tuvo que hacer frente a una sangrienta guerra civil. Este conflicto condujo a Rusia a una situación crítica, marcada por los radicalismos y la violencia. Pero los bolcheviques lograron salir victoriosos en este conflicto y en el año 1922 crearon la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado socialista. El gobierno soviético, bajo la dirección de Lenin, ideó una nueva política económica con la intención de fortalecer a la golpeada economía rusa. Con esta nueva política se creó en el país una economía mixta, en la que no solo participaba el Estado, sino también las pequeñas empresas privadas. Gracias a esto, luego de unos años, la economía rusa consiguió recuperarse, dando buenos resultados, especialmente en la agricultura. Al mismo tiempo, la Unión Soviética poco a poco se iba haciendo un Estado fuertemente burocratizado. Las personas que ocupaban los cargos más altos dentro del Partido Comunista Soviético se fueron diferenciando del resto de la población, convirtiéndose en la nueva élite que dominará la política del país. Luego de la muerte de Lenin, Stalin se las ingenió para convertirse en la persona que realmente gobernaba el partido y el Estado soviético. Él sustituyó la nueva política económica de Lenin por un sistema de planificación central, es decir, un sistema donde el Estado controlaba toda la economía. El Estado decidía qué se iba a producir, cómo se iba a producir y cuánto se debía producir. Este sistema hizo que la URSS experimentara un impresionante crecimiento industrial, pero a un costo social enorme, pues los trabajadores fueron sometidos a condiciones laborales muy estrictas. También el gobierno soviético implementó medidas radicales en los campos. Allí se eliminaron las granjas privadas y se crearon granjas colectivas. Este hecho provocó enfrentamientos entre los campesinos y el Estado. Es más, el Estado soviético no dudó en someter a largos periodos de hambre a todas las personas que se resistieron a la colectivización. Además de esto, Stalin fortaleció su control sobre la burocracia, persiguiendo a la disidencia política. Así, muchísimos intelectuales, militares, líderes de sindicatos y miembros del partido fueron enviados a campos de trabajo forzado o perdieron la vida de forma sospechosa. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del periodo de entreguerras. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de este importante periodo de la historia europea? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.